Gracias, señoría. Señoría, antes de iniciar quiero y me tomé a la tarea de llevar con cronómetro la intervención de la delegada de la Fiscalía para solicitar esa igualdad. 35 minutos, 12 segundos, 50 milésimas. Trataré de hacerlo en el mismo tiempo, señora. Desde ya entonces, obviamente, se opone a la pretensión que hace manifiesta la delegada de la Fiscalía. Esto, señoría, por cuanto no se cumple ni siquiera el primero de los requisitos que se exigen en nuestra sistemática penal mixta con tendencia acusatoria, en nuestro código adjetivo penal, para la imposición de una medida tan gravosa, para la afectación de una manera tan desbordada de la libertad. Quisiera entonces, señoría, traer a colación, y es sumamente necesario porque es algo preocupante para el país, Plan Nacional de Política Criminal 2021 a 2025. En la página 22 se habla de la persistencia de las dificultades para humanizar el sistema penitenciario. Y se habla de una tendencia que a todas luces la vivimos los litigantes a diario. Tendencia al uso excesivo de la privación de la libertad. Y con cifras, en este plan nos traen 136.896 solicitudes de imposición de medida, de las cuales prosperaron 118.919. Quiere decir, señoría, que prosperaron el 87% de las medidas prosperan. Y se habla desde la afirmación de la libertad de que la medida como herramienta jurídico-procesal es excepcional. Una excepción que debe vencerse desde límites formales y límites sustanciales. Y aparte de eso, la medida de aseguramiento es una herramienta que tiene un fundamento teleológico. Solo en cumplimiento de unos fines, ya no de una inferencia, sino en cumplimiento de unos fines constitucionalmente protegidos, es que podría entonces prosperar una medida. También tendríamos que hablar de este principio de gradualidad y de este riesgo de reiteración. ¿Qué nos enseña la gradualidad, señoría? Si se debe aplicar una medida, ¿cuál? Pero eso es algo que iremos abarcando dentro de esta dialéctica metodológica que se debe cumplir en esta solicitud. Primero se habla entonces, señoría, de cara a esos elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, de una inferencia razonable de autoría o participación para dos hipótesis tipo. Concierto para delinquir con fines de homicidio, lo que denominamos agravado en el inciso segundo, y homicidio agravado. Tendríamos que mirar entonces, señoría, que no es algo que trae a colación el doctor Juan José Roldán en argumentos mediáticos y haciendo amenazas de abogado, sino que en la sentencia SP 4543 del 2021 se nos explica cómo debe funcionar una empresa criminal o cómo debe ser ese análisis para la construcción de la hipótesis tipo concierto para delinquir. En suma, el delito de concierto para delinquir requiere, no es si se quiere, requiere, primero, un acuerdo de voluntades entre varias personas. Segundo, una organización que tenga como propósito la comisión de delitos indeterminados, aunque estos pueden ser determinados en su especie, determinables en su especie. Tercero, la vocación de permanencia y durabilidad de la empresa acordada. Cuarto, que la expectativa de realización de las actividades propuestas permita suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública. Y la suerte que tuvo la delegada de la Fiscalía el día de ayer en en imputación de cargos, no es la misma suerte que corre en imposición de medida de aseguramiento. Porque para la construcción de una inferencia lógica y razonable que se adecue a esos criterios de nivel de suficiencia mínimo, pero no inexistente ni nulo, y prácticamente, señoría, y esto lo digo con sumo respeto, pero ya me ha ocurrido en bastantes oportunidades en la capital del país, sea en Soacha, sea en Bogotá, sea en cualquiera de estos municipios aledaños, que pareciese que la ley 906 no tocó por allá. Pareciera entonces que la oralidad se quedó solamente en un libro, porque lo que hacen, y lo digo con sumo respeto, los delegados de la Fiscalía es que prácticamente nos mandan a leer, nos envían un montón de elementos, no los utilizan ni los verbalizan en las audiencias, pero prácticamente dicen, para eso se los envié, para eso le di traslado. Caso particular como ocurrió el día de hoy. Se habla que se construye la inferencia de cara a un génesis de una investigación estructural, en donde abiertamente se habla de una jerarquía, digamos, piramidal, una repartición de funciones, una, si se quiere, durabilidad en el tiempo, disposición, componente y fuerza, acudiendo de pronto a los criterios de la 1908, pero la pregunta sería entonces, si bien el concierto para delinquir exige la existencia de una empresa criminal, la pregunta sería, ¿cuál es la forma de adhesión de mi cliente a dicha empresa? Si bien es cierto que no deben conocerse todos los integrantes de la misma,
sí debe existir un acuerdo de voluntades. La pregunta en imputación fue con quién acordó la voluntad mi cliente, en dónde, de qué tiempo a qué tiempo. Y entonces ahorita no me van a decir que desde que existe la empresa hasta que fue capturado, porque es que esto se debe determinar es con elementos. Y entonces acá me traen varios alias, señoría, pues dentro de ellos cabe mencionar alias, pero la necesidad, señoría, y esto es una necesidad desde una argumentación deductiva, se crea una necesidad de saber de dónde se logra intuir o a grado de inferencia probar esa vinculación del señor primero con ese remoquete que el día de hoy nos traen. Nos dicen que alias cargado prácticamente de toda la operación sicarial. Pero a la vez también entonces, señoría, nos traen, creo yo, de manera desilvanada y desafortunada para el ente persecutor y obviamente para esta solicitud, y es que si bien es cierto, se tiene una investigación en contra de un supuesto GDO, no existe un orden ni un elemento que permita inferir la inclusión a esta empresa por parte de mi cliente. Si nosotros miramos entonces, señoría, paso a paso los elementos que echó mano la delegada de la Fiscalía, esto fueron 3 declaraciones juradas, en donde nos habla, hombre, venga, es que usted participó activamente en un homicidio. Participó activamente en ese homicidio y nosotros tenemos totalmente claro esto porque usted era el que iba manejando. Usted iba manejando un vehículo, señor, de placa y la persona lamentablemente fallecida es quien en vida obedecía el nombre. Pero si nos vamos a revisar los elementos de los cuales echó mano la delegada de la Fiscalía, señoría, es que una persona escuchó a alias hablando de cómo habían ultimado al señor. Se nos está volviendo esto, señoría, y lo voy a utilizar desde la costumbre paisa, y me disculpan que lo diga de esta manera, de pronto haciendo una separación, pero pareciera entonces que estamos escuchando a José María García, quien conocimos aquí como Cosiac, una persona que contaba historias sin ningún tipo de soporte. Y la persona que hoy aquí nos contó la historia de que escuchó hablar de cómo ultimaron, miramos que a todas luces no observó de manera directa la comisión de este ilícito. Vendría siendo para audiencia preparatoria y obviamente para el desarrollo del juicio la referencia de una referencia, no llega ni a oídas, yéndonos a la antigua normativa. Entonces, la inferencia razonable de autoría se parte de que los escuchó hablar el día 26 y 27. Miremos qué poco certera es esta información. Miremos en realidad si la inferencia se puede armar de esta manera. Tenemos una persona fallecida, tenemos un acta, nadie está alegando que está muerto, pero lo que estamos debatiendo es la participación a grado de inferencia lógica, porque debe ser lógica y razonable, de mi cliente en este punible. Lamentable, gravísimo, claro que sí. Pero entonces aquí no es, venga, es que aquí X persona los escucho hablando, no tiene nada que ver, y entonces con eso hay inferencia, ¿sí? Y entonces, ¿dónde queda el músculo denominado cuerpo técnico de investigación o SIGINO-DIGIN? Venga, ¿por qué no se trae entonces una búsqueda selectiva en base de datos donde me haga una... Tendríamos que mirar entonces, señoría, que para lograr concluir una inferencia lógica, se debe traer elementos que así lo soporten y que corroboren los dichos de ese testigo de oídas, si se quiere llamar de esa manera. No existe un elemento que permita colocar a mi cliente en ese lugar de ese lamentable y fatídico hecho del día 22. No se sabe si ese vehículo de placa pertenece a mi cliente. Lo tenía en arriendo, lo tenía prestado. Una entrevista no de, y me disculpan, no del que trae, lo voy a decir en palabras más de barrio, no del chismoso, sino la entrevista de alguien que haya presenciado los hechos. Para ello también entonces nos trae una declaración jurada del señor en donde nos habla que ahí se deja sentada la pertenencia de mi cliente a la estructura criminal. No, así no se sienta y así no se acredita una pertenencia a una organización. ¿Dónde están las interceptaciones? ¿Dónde está el análisis link? ¿Dónde está la conexidad con otros integrantes de la supuesta estructura? ¿Dónde está la conexidad del remoquete con el nombre? ¿Dónde está ese análisis de la SAC o del CELAC? ¿O dónde están esas bases de datos de la CISAC? Si se quiere, a grado de inferencia. Tendríamos que mirar, señoría, que de los elementos que usó el ente persecutor, ni para el concierto para delinquir, ni para el homicidio agravado se cumplen los presupuestos que para ello se requieren.
Deducciones lógicas no hay. Inducciones subjetivas, sí, por montones. Y así no se trabaja una inferencia razonable de autoría, salvo mejor criterio o salvo que haya cambiado la forma de operar y no haya llegado aquí a Medellín. Tendríamos que mirar entonces que si de cara a esa inferencia razonable de autoría o participación en doble ruta, la existencia de los dos delitos y la participación activa de mi cliente en estas dos hipótesis tipo, si usted encuentra, señoría, que están colmados los argumentos de cara a esos elementos trasladados, pues tendríamos que analizar esos fines constitucionalmente protegidos de los cuales echó mano la delegada de la Fiscalía, que para este caso particular en principio fueron dos, pero dentro de la argumentación se desprende un tercero. Se habla primero de la protección o el peligro para la comunidad como fundamento teleológico de la medida y se habla también entonces de la protección a la víctima y el riesgo de no comparecencia. Para empezar por el inicio, como se debe, tendríamos que mencionar a Michele Tarufo cuando nos decía la medida se discute a futuro, la medida se evalúa a futuro, en el tiempo, y es de ahí donde surge esta necesidad de realizar un pronóstico. Y el pronóstico, señoría, de cara a la sentencia C318 se debe hacer construyendo ese pronóstico con quien tenemos sentado en el banquillo del imputado. Pareciera entonces que la fuerza vinculante también pasó de largo el día de hoy. La sentencia C567 del 2019 exige, no es que está pidiendo un favor, exige traer las actas para acreditar no solamente la búsqueda en el SPOA, sino para saber qué fue lo que pasó. Y entonces nos trae como mal llamados antecedentes un proceso por estupefacientes, activo, y un proceso por violencia intrafamiliar, inactivo. Y de ahí se desprende para la delegada de la Fiscalía en su argumentación que es un peligro para la comunidad toda vez que ya es reincidente y conoce esos estadios, estas instancias procedimentales y ya se ha visto enfrentado a la justicia. Pero eso sería una conclusión sin soporte. Igual, especulación. ¿Y por qué especulación? Porque no tenemos el acta tal cual lo ordena nuestra Corte Constitucional en la sentencia 567 del 2019. Que así como se deja de largo esta directiva 001, esta directiva 13, que es de la misma Fiscalía para la Fiscalía, donde se habla de ahondar en garantías, pues entonces también se está dejando de lado los mandatos de nuestras altas cortes. Pero entonces, si no queremos hacer caso a estos criterios auxiliares, pues hagámosle caso a la ley. Ley 1760 del 2015. Y esta ley le dice a usted, señora juez, como controladora de garantías, venga, hombre, es que el pronóstico a futuro debe ser juicioso. El riesgo de reiteración, la urgencia y la necesidad como concepto base de la medida de aseguramiento, desde ese fundamento óntico y desarrollo ontológico, ¿qué es y para qué es? No es una sanción, no es un castigo, no es una venganza, no es una cifra más. No podemos utilizar, y como lo decía el padre del funcionalismo, en este caso el maestro Claude Roxin, no podemos tomar el funcionalismo como una prevención general. Aquí no se puede hacer eso. Acá lo que se debe hacer es mirar si se cumple y si se cumple otorgar. Y si no se cumple, pues negar. Y entonces, ese pronóstico a futuro de cara a esos elementos trasladados, creo yo que se queda corto. Esa exigencia de cara al plus de gravedad, y miremos que la gravedad, señoría, no se revisa, y eso lo tienen claro ustedes como doctos en la materia, no se revisa en el Código Penal. No es porque la pena sea muy alta. No, la gravedad es en el momento particular. Y en el momento particular se habla que la gravedad o ese plus de gravedad adicional que nos habla la Fiscalía es que supuestamente mi cliente iba manejando un vehículo para sacar del sitio a alguien que le dio muerte a X persona. Digamos que eso no va más allá de lo que nos trae el tipo penal, por cierto, ya agravado. Pero entonces, dentro de esa flexibilidad que se le da siempre a la Fiscalía General de la Nación, nuestro legislador dice, hombre, venga, la gravedad y modalidad de la conducta no son per se motivo suficiente para la imposición de una medida, pero con el cumplimiento de uno de estos numerales se puede imponer. Probable vinculación a una estructura criminal o una O disyuntiva, y no hay una I ni hay una coma, es una O, ¿sí? Pero se echó mano de este primer supuesto, probable vinculación, pero si nos devolvemos a la audiencia inmediatamente anterior en donde se hablaba de la imputación por un concierto para delinquir, por una vinculación directa a un grupo de delincuencia organizada, pues recuerdo entonces cuando la Corte de manera juiciosa, desparramando conocimiento como debería ser, pues atinó con algo que ocurrió en este momento. Y es utilizar un supuesto
en varios supuestos de derecho que traen diferentes consecuencias jurídicas. Esto es, se imputa concierto para delinquir agravado, aparte de eso soportamos la inferencia en estos mismos elementos del concierto y aparte de eso soportamos los tres fines en todos los numerales con los mismos elementos del concierto. Recuerden, medios y necesidad, medios y fin. Y entonces tendríamos que mirar de cara a esos elementos utilizados, ¿qué de diferente hay entonces en la probable vinculación a una estructura criminal? Porque entonces la fiscalía en su mismo argumento, perdón, se está incurriendo en contradicción. O pertenece o no pertenece. Y entonces para el que sí pertenece está el artículo 7º. Hace parte de un grupo de delincuencia organizada. Pero ¿qué dijo la Corte? Y era lo que venía. La Corte nos dijo, hombre, venga, es que cuando se le está imputando concierto para delinquir, y para que entendamos el desarrollo lo hizo con un delito sexual. Si se imputó un delito sexual con menor de 14 y se está soportando el fin de peligro para la comunidad, porque el delito es con menor de 14 años, se está incurriendo en una violación a garantías fundamentales, non bis in idem. Y acuerden, o recuerden mejor, mutatis mutandi, cambien lo que tengan que cambiar, concierto para delinquir, aplica lo mismo. O sea que numeral 1 sale del checklist, numeral 7 sale del checklist. Vámonos entonces al segundo supuesto. Número de delitos y naturaleza de los mismos. Artículo 250 constitucional, facultad que tiene la Fiscalía. El nomen iuris que escoja o que elija en la imputación, poco o nada se puede controvertir, toda vez que es un acto de mera comunicación y los jueces aún son muy timoratos al momento de realizar este control formal, ahora excepcionalmente material, que solamente pues cumple, digamos, esta función nugatoria, porque no se atreven a intervenir en esta situación, siempre dejan esto a juzgados posteriores. Pero entonces, la naturaleza de los delitos debe ser predicada por el ente persecutor, porque el número, digamos que es una facultad inherente al desarrollo mismo de la Fiscalía en esta audiencia de imputación. Es decir, la Fiscalía me imputó 6 delitos, es prácticamente que ya objetivamente se está cumpliendo con esto. El numeral 5 nos habla de utilización de armas, pero entonces, señoría, tendríamos que irnos al concepto de coautoría material impropia. Tendríamos que irnos al concepto de dominio del hecho. Si queremos hablar entonces de finalismo, o si queremos, como también se puede en nuestro código, hablar de funcionalismo, tendríamos que hablar de esa infracción al deber. Pero entonces esto tiene, aparte de eso, tiene unos fundamentos internos y tiene unos fundamentos externos. No se dejó claro por parte de la Fiscalía cuál fue ese clásico reparto de trabajo a grado de inferencia, que estaba en un vehículo y que manejó, pero ¿qué me lo vincula a ese vehículo? El que escuchó hablar. Y ya nos quedamos con eso. Y es un llamado de atención que también se ha hecho y es investigue, luego captura. No capture para investigar. No capture para tirar un anzuelo a un mar a ver si de pronto pescamos algo. Porque es que estamos acá es lidiando con libertades. Esto está lejos, señoría, de ser, digamos, un trámite de situaciones personales entre las partes. Estamos hablando de una libertad. Numeral 1, numeral 2, numeral 5, numeral 7, a concepto de esta defensa no se cumple y no tiene soporte documental como se exige. No es simplemente con el parecer desde la opinión de la Fiscalía, lo que se conoce como la doxa. La doxa la dejamos para una conversación entre amigos en un debate académico con un tinto en la mano. Pero entonces, si nos vamos también a este peligro para la víctima lamentablemente falleció. Pero entonces me dirán, venga, doctor, desde la dogmática jurídico-penal, víctima también se reconoce a las víctimas indirectas, la familia. Se tiene que traer un elemento que permita entonces inferir que mi cliente conoce a la familia del hoy fallecido, que a lo sumo sabe dónde vivía, que a lo sumo ha amenazado a algún miembro de la familia, algún amigo que lo han visto por fuera. Es más, no sabemos cuáles son las supuestas víctimas. Porque la víctima directa, pues lamentablemente ya falleció. Es peligro para la víctima, no hay. Ni directas ni indirectas. Hay que tener claro el concepto de víctimas. Pero entonces, si nos vamos a ese tercer supuesto que nos trae fin constitucionalmente protegido y avalado por la Constitución, no comparecencia. Y aquí no es que a la delegada de la Fiscalía le parezca que no se cumpla con un arraigo, como se dice en nuestra Corte, positivo y negativo. Es que no es que tiene que estar afiliado a una empresa y pagar seguridad y que mostrar la colilla de pago para tener un arraigo, no. Aquí no es, respetada fiscal y honorable juez, no es que mi cliente debe tener entonces propiedad raíz para poder decir que tiene un arraigo.
La no comparecencia se debe determinar con elementos. Ejemplo, ¿existe un proceso por fuga de presos en donde esté vinculado a mi cliente? La respuesta es no. Y pregunto y respondo porque la argumentación se hace con interrogantes e ironías, pero en realidad quien responde es la honorable judicatura en la motivación de su decisión. Tendríamos entonces que mirar si existe una medida de aseguramiento que haya sido incumplida por mi cliente. La respuesta es no, o por lo menos no lo sabemos de cara a esos elementos. Tendríamos que mirar entonces si mi cliente a lo sumo se trajo, venga, tiene pasaporte, tiene visa, tiene familia fuera del país. Mejor dicho, este muchacho si lo soltamos inmediatamente se nos pierde. No, eso debería darle vergüenza a un Estado como músculo. Decir que si una persona no está privada de su libertad, entonces prácticamente el proceso se perdió. ¿Será que el Estado ya le ha dado una oportunidad a mi cliente, demostrado en elementos y la incumplió? La respuesta es no, ni a grado de medida ni a grado de prisión. Las anotaciones nunca constituyen antecedentes. Pobre de aquel tonto que piense que nunca será investigado. Cualquiera de los aquí presentes podemos salir investigados por cualquier situación particular. Entonces, ese fin de la no comparecencia tampoco se cumple de cara a esos elementos. De cara a la gravedad y al máximo de pena, pues eso ya se tocó en la gravedad de la conducta, en ese supuesto plus de gravedad que nos trae la delegada de la Fiscalía. Entonces, en cuanto a la proposición de los tres fines constitucionales, creo yo que no se tiene ningún solo elemento que soporte las afirmaciones que hoy plantea la Fiscalía. Pero como no es suficiente con esto, hay que pasar a ese siguiente escalón argumentativo, lo que se conoce como el test de proporcionalidad. Test de proporcionalidad, señoría, que sirve como herramienta argumentativa para mí y herramienta interpretativa para usted. ¿Qué está pasando acá? Se están chocando dos principios o dos derechos de igual estirpe. En el infortunio, y lo digo de esta manera, del maestro Robert Alexi, cuando nos hablaba de pesos y contrapesos, porque después él mismo afirmó que no era de esa manera, pero acá lo que se debe hablar es de cuál es el peso en concreto que se le debe dar y a cuál. Tenemos una balanza imaginaria, tenemos dos extremos, libertad, debido proceso, contradicción, derecho de defensa, y tenemos aquí en el otro lado, señoría, los tres fines constitucionalmente enervados por la delegada de la Fiscalía. Tendríamos que traer a colación, y esto es sumamente necesario, porque es una postura que ya se ha tocado en el bloque de constitucionalidad, y es la afectación directa a esa presunción de inocencia que nos ha explicado de forma clara nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso en decisiones como Jenkins versus Costa Rica, como Amrein y otros versus Argentina, perdón, Jenkins versus Argentina, Amren y otros versus Costa Rica. Acá lo que se dice es que la medida no se puede volver una herramienta automática, desfasada, que acá no se puede hablar desde simplemente un indicio de presencia porque se deben soportar los fundamentos teleológicos. Y entonces tendríamos que mirar de cara a ese test de proporcionalidad y de cara a ese bloque de convencionalidad que se debe revisar si esos parámetros metodológicos se cumplieron desde su complejidad, digámoslo de esa manera, necesidad, urgencia, idoneidad, ponderación en estricto sentido, pero deberíamos iniciar con última ratio, definición de derecho penal, la más básica, principio de mínima intervención del derecho penal, principio de fragmentariedad, no afectar bienes superiores cuando se puede echar mano de algo diferente y que sea igualmente idóneo. Lo necesario es aquello que si se retira el objeto pierde su naturaleza. ¿Será que si dejamos a mi cliente en libertad el diáfano cauce del proceso penal se afecta? La respuesta inmediatamente sería no. Porque es que la exigencia que se tiene no es decir, venga, es que esta medida a mí no me parece que la cumpliría, esta otra a mí no me parece que la cumpliría. Juiciosa la delegada de la Fiscalía haber tocado cada una de las medidas, sí. Pero es que acá el hecho de que no se cumplan es de cara a elementos. Entonces, para ir ya concluyendo, porque ya el cronómetro acá me está también avisando, tendríamos que mirar, señoría, que la necesidad en cumplimiento estricto deriva dos aristas: urgencia temporal y urgencia de protección para con el fin. La urgencia temporal no se cumple porque estamos hablando de hechos del 20. No hay un solo evento nuevo. Y si no hay un solo evento nuevo, pues demuestra lo que se conoce como el autocontrol. ¿Cuál ha sido ese manejo que ha dado el señor Mestre Díaz hasta el día de hoy? ¿Cuál fue ese comportamiento al momento de la captura? ¿Cuál ha sido el comportamiento social a lo largo, desde el momento que entregó, digamos, esa voluntad colectiva, entregó ese pedacito de su libertad?
yéndonos a Jean-Jacques Rousseau. Entonces tendríamos que mirar, señoría, que la idoneidad se queda corta y es igualmente idónea la no imposición de una medida, o en su defecto es igualmente idónea la imposición de una medida grave, como lo es privativa de la libertad, pero en el domicilio y en el mismo domicilio que tiene la misma delegada de la Fiscalía. Es que ese es el arraigo de mi cliente. Tendríamos que mirar entonces, señoría, ya para concluir esa ponderación en estricto sentido y a consideración de esta defensa y sin más elucubraciones y entendiendo que el despacho no es, digamos, muy amante de extendernos en las argumentaciones, pues considero yo que la balanza sí está desnivelada, pero a favor de los intereses de la libertad. Artículo 295 al artículo 320, afirmación de la libertad. Aquí no podemos seguir incurriendo en esa mala práctica de privar de la libertad a cualquier causa penal, porque el delito es muy grave y porque el homicidio parte de muchos años. Ese no es un argumento sólido. Por eso, señoría, entonces solicito a usted la no imposición de ninguna medida de aseguramiento, por cuanto no se cumplen esos requisitos, ni argumentativos, ni teleológicos, ni probatorios, ni constitucionales, o en su defecto eche mano de uno de esas medidas que estén acordes a esos fines esgrimidos por parte del ente persecutor, de esas medidas no privativas, que aun con la prohibición del 315, ante el no cumplimiento de los requisitos del 308 se pueden utilizar, porque aquí no eres artículo 313 y después 308, no, es artículo 308 y después requisitos objetivos. Y aparte de eso, pues entonces, señoría, en el peor de los casos, si usted lo considera que sea una medida privativa de la libertad, pero en el domicilio que ha presentado la misma Fiscalía, ese es el arraigo de mi cliente. Sin más, señoría, agradezco a usted enormemente el uso de la palabra. Muchas gracias.